Presento a nuestro siguiente ponente, José Luis Ollas Díez. Es licenciado en Arqueología y Prehistoria por la Universidad de Valladolid. En 1995 ingresa por oposición en el Cuerpo Facultativo Superior de Conservadores de Museos de Castilla y León y tiene su primer destino en el Museo de León. Desde 2004 trabaja en la Consejería de Cultura y Turismo como técnico para la Red de Centros Museísticos de Castilla y León, donde ha participado en la redacción de planes de actuación y normas de ámbito museológico, entre ellos la Ley de Centros Museísticos de Castilla y León. Asimismo, ha sido coordinador de contenidos y supervisor del portal de museos de Castilla y León y responsable de las cuentas de las redes sociales temáticas asociadas al mismo dentro de la estrategia coordinadora de difusión digital del Gobierno de Castilla y León. Ha participado como ponente en congresos, ha sido profesor en diversos cursos sobre museología, protección del patrimonio cultural, en museos, ingreso y movimiento de fondos arqueológicos, gestión y documentación de colecciones, la Red Museística de Castilla y León o la gestión de redes sociales sobre museos de la Junta de Castilla y León. Desde marzo de 2021, o sea, hace bastante poco tiempo, es jefe del Servicio de Museos en la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Así doy paso a José Luis para comentarnos sobre la Ley de Centros Museísticos de Castilla y León. Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero quería agradecer al Gobierno de Navarra y al Servicio de Museo la invitación a la Comunidad de Castilla y León para participar en la jornada de hoy. También al personal del Servicio de Museos y al personal técnico que nos ha estado ayudando y, naturalmente, a los asistentes que estáis ahí presencialmente y a los que estáis online. Bueno, la intervención la voy a hacer en tres partes muy concretas. Como sabéis, la legislación de museos en Castilla y León tiene una primera ley del año 94 que fue derogada por otra ley del año 2014 y una tercera parte en la que hablaré un poco de cómo queremos que sea el futuro de los museos en Castilla y León. Eh, Cuando doy este tipo de charlas me gusta un poco poner en contexto nuestra situación, porque aunque ya sé que vosotros todos sabéis cuál es la disposición territorial del Estado, pues seguramente habrá gente que a lo mejor no lo tiene tan claro y bueno, pues yo quiero poner un poco en contexto a la Comunidad de Castilla y León, que tiene 9 provincias, como veis ahí, es una extensión de casi 95.000 kilómetros, lo que supone que sea la primera del Estado. Pero, por contra, tiene una población de poco más de 2 millones de habitantes que viene a ser la sexta del Estado. Y lo que es más importante, es la decimonovena, es una de las últimas en densidad, lo que significa que es una autonomía muy grande, pero muy despoblada. Y lo curioso y lo que nos interesa en este caso concreto es que es una comunidad que tiene, aunque luego veremos que según la legislación de museos no son tantos, tiene contabilizados un censo aproximado de 350 museos, aunque incluso podíamos pensar en 400 museos. Esto es una dimensión enorme de instituciones para un territorio tan extenso y tan poco poblado, que bueno, trataremos un poco de analizar en el resto de la intervención. Castilla y León es una comunidad que como cualquier otra tiene competencias autonómicas y aquí podemos ver que según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Castilla y León tiene competencia exclusiva sobre los museos que no son estatales, lo que le confiere la potestad legislativa, es decir, la posibilidad de regular la, la vida museística de la comunidad. Tiene potestad reglamentaria, evidentemente como desarrollo de esa potestad legislativa y de gestión de los museos, sobre todo los propios. Todo ello incluye la función ejecutiva y la inspección de los museos. Y también el Estatuto le confiere competencia para la gestión de los museos estatales. Esto se concreta, como sabéis todos y que como ocurre en otras comunidades autónomas, en los museos provinciales heredados de la antigua disposición de museos estatales que actualmente se gestionan a través de la comunidad autónoma. Bien, cuando se hizo el traspaso de competencias en el año 85, no tenemos realmente estudiado
a fondo, pero parece que hay un limbo de una serie de años en la que la autonomía no parece bueno, pues prestar atención directa a los museos, pues seguramente estuvo concretando su supervisión sobre esos museos estatales, los museos provinciales y algunos otros museos que tenían relevancia, que tenían alguna trayectoria. Pero ya en el año 94 se empieza a corregir la situación y se introducen eh, la ley de museos del año 94 que intenta ordenar de alguna manera los museos de la comunidad. Yo creo que todos hemos hecho el mismo recorrido y esta ley hace de la misma manera para establecer dos categorías de museo, de los museos y las colecciones museográficos. Y la misma ley, en su preámbulo, establece tres niveles de apoyo a los museos y colecciones museográficas de la comunidad. El primer, bueno, es niveles de apoyo de menor a mayor intensidad. La de menor intensidad serían los centros no reconocidos, de los cuales reconoce que no tiene competencia. El siguiente nivel de apoyo sería el reconocimiento de museos, para el que establece una serie de normativa y de reconocimiento y reserva el mayor nivel de apoyo a los museos que se integran en el sistema de museos. El resultado en los 10 años que hay entre una legislación y la otra de museos, eh, bueno, lo podéis ver en la siguiente diapositiva, en la que veis cómo en un primer impulso existe un fuerte número de reconocimientos en el año 94, que es cuando entra en vigor la ley, y desciende de manera abrupta durante varios años y hasta de alcanzar un punto sostenido, pero que nunca llega a completar el deseo que tenía la ley de reconocer a todos los museos. Como veis, al final del periodo de vigor de la ley del año 94, al final no hay más que 73 museos reconocidos, 51 museos y 22 colecciones. Y ocurre lo mismo con las integraciones, salvo un pequeño pico que podéis observar en el año 2005, en el que se decide dar un impulso, un poco un bandazo, se decide dar un impulso al sistema de museos y se consigue que haya un fuerte llegada de museos al sistema. En total, al final de este periodo, encontramos que hay solamente 58 museos integrados, de los cuales son 43 museos y 15 colecciones. En la diapositiva anterior, esta diapositiva, veis que el total de los museos de Castilla y León era 354, lo que quiere decir que haya 73 reconocimientos y 58 integraciones es bueno, se puede interpretar como un pequeño fracaso en los propósitos de la ley del año 94. ¿Cuáles fueron los resultados entonces de estos 10 años que tuvo en vigor la ley del año 94? Pues en realidad nos dimos cuenta cuando llegó 2014 y empezamos a hacer el análisis que solamente la Comunidad de Castilla y León era competente sobre el 20% de los centros, porque como habéis visto, hemos visto antes, solamente se apoyaba a los museos reconocidos. Había habido, como hemos visto, un número de reconocimientos muy escaso, porque los museos consideraban que había más exigencias y contrapartidas. Desde luego, la Junta de Castilla y León exigía demasiadas cosas a los centros y a cambio le daba muy poquita cosa. Eh, Hubo unos años en los que se concedieron unas subvenciones a museos o que optaran al reconocimiento, pero fueron durante 4 años y tuvieron muy poquito éxito. Además, en el año 2014, bueno, cuando empezamos la reforma de la ley, allá por 2010, nos encontramos con que había centros que no los podíamos enclavar dentro de ninguna categoría. Nos encontrábamos con nuevos fenómenos museísticos, como las aulas arqueológicas, como los centros de interpretación, como los yacimientos musealizados, que no tenían acomodo en esta ley que veíamos que no podía abarcar toda
esta serie de centros. Además, el desarrollo reglamentario y el seguimiento por la Administración había sido escaso. Parecía que esa España vacía le faltaba, tenía una cierta inercia de vacío, como que no interesaba o que se cumplía suficientemente con la ley y no había que seguir avanzando en el desarrollo de una política museística. Y también nos encontramos en esos años con la llegada de lo que aquí empezaron a llamar museos regionales, que son los 4 grandes museos un poco en seña de la comunidad autónoma, que son museos de titularidad y gestión de la comunidad autónoma. Me refiero al MUSAC, al Museo de la Evolución Humana, al Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora y al Museo de la Siderurgia de Sabero, en León. Esto suponía un patrón de unos nuevos museos en una ley que ya empezábamos a comprobar que era obsoleta. Entonces, hicimos un ejercicio de reflexión y intentamos pensar si era necesaria una nueva ley. Llegamos a la conclusión de que sí, porque eso nos iba a permitir una mejor ordenación museística para englobar esos tipos de centros nuevos, para poder trabajar en red, cambiando el paradigma del sistema por la red, porque al final todo el mundo llamaba red a lo que realmente era sistema y nosotros creíamos que el sistema era una construcción que no iba a servir a nuestros intereses. Íbamos a ordenar ese panorama museológico también a través del directorio y la nueva ley nos iba a permitir adaptarnos a nuevas normativas sectoriales como la ley de espectáculos públicos, la ley de protección de datos, leyes de accesibilidad, leyes en general, que no la directiva de servicios europea, con lo cual estuvimos dando muchas vueltas a la necesidad de crear una nueva ley. Y además queríamos una nueva ley que fuera de fácil aplicación, que nos permitiera explicarla fácilmente a los titulares de los museos y que esos titulares pudieran optar fácilmente a lo que era la nueva normativa. Queríamos promover también la viabilidad y sostenibilidad de los centros, porque nos dábamos cuenta de que muchos centros nacían, como suele suceder, con gran impulso, pero que a partir del día siguiente a la apertura del centro comenzaban los problemas económicos y de gestión. Y, como he dicho antes, queríamos que todo eso se articulara a través de la colaboración de los centros mediante la red museística de una manera transversal que permitiera actuar sobre todos los centros desde diferentes puntos de vista. ¿Cuáles fueran las novedades de esta ley que planeábamos y que al final se concretó en 2014? Pues, en primer lugar, que la aplicación de la ley fuera sobre todos los centros, no como la ley anterior en la que algunos de los centros quedaban fuera. Y quisimos también incorporar una nueva definición al museo para poder englobar toda esta dinámica nueva que se estaba generando. Yo en su momento tenía mucho interés en que se hablara de la misión del museo como la razón del ser, que fuera una definición que nos definiera y nos permitiera decir qué es el museo, cuál es el objetivo del museo y por qué se crea el museo. Al final nos salió he de reconocer que quizás salió una definición de museos, colecciones y centro de interpretación algo confusa, pero bueno, por resumirla diremos que los museos se articulan sobre una misión y sobre una serie de requisitos, y dentro de esa misión podemos incluir las funciones que cumplen. Otra de las cosas que introducía la nueva ley era la autorización administrativa, de modo que ya no estábamos en una situación de reconocimiento, sino que queríamos que la creación del museo estuviera sometida a una autorización previa de la Administración, sobre todo pensando en la custodia de los bienes de los museos. Estábamos centrados en una ley que ponía su punto más focal sobre el objeto. Una cosa que luego vamos a ver que a lo mejor estamos pensando en que puede ser, bueno, una cosa que nos está reduciendo un montón de posibilidades. Para conseguir esa autorización administrativa necesitábamos un plan museológico en el que quisimos incluir los programas de viabilidad
de seguridad y de accesibilidad en el caso de museos de las administraciones públicas, porque considerábamos que era importante que el titular del centro supiera antes de crear el centro cuáles eran los condicionantes desde el punto de vista económico, desde el punto social, desde el punto de vista de la seguridad y la conservación que iba a tener esa institución que estaba creando. Eh, Articulamos en esa nueva ley, como hemos dicho, todo lo que era el sistema de red y lo articulamos a través de lo que de una serie de nodos que llamamos museos cabecera y que íbamos a atribuir, una función que íbamos a atribuir a los museos que eran de titularidad de la Junta, como los museos regionales, o que estaban gestionados por la Junta, como los museos provinciales. Además, la nueva ley regulaba los fondos, creando la colección museística de Castilla y León, y regulaba también otras cuestiones como la documentación, la seguridad, conservación, la restauración, los movimientos de fondos y las reproducciones. De este modo, nos hicimos este esquema en el año 2014 de ese museo que ahora vemos o que ahora podemos interpretar como un museo centrado en objetos. Quisimos establecer una serie de preguntas que nos ayudaran a definir las partes, las patas que articulaban la definición de museo. La misión era el qué hace el museo, la razón de ser, como he dicho. ¿Y qué es lo que hace el museo? Pues protege, estudia y comunica los bienes, los objetos que custodia. ¿Para qué? ¿Cuáles eran los fines de ese museo? Pues los fines de ese museo eran, como veis, educar, exhibir y disfrutar. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues a través de las funciones que son atribuidas a los museos y que hemos visto que son bastante genéricas en todas las legislaciones. Esas funciones son la custodia, la presentación didáctica de las colecciones, la investigación o la exhibición ordenada o no ordenada. Y además, como estamos hablando de una legislación que es fundamentalmente administrativa, que no es una legislación o no es una definición de museo que tenga que englobar a fenómenos globales, como hace la definición de ICOM, como tenemos que regular de alguna manera administrativamente los centros, establecimos los requisitos con que tiene que trabajar el museo. Son a partir del edificio, a partir de la colección, de los medios económicos y materiales que tenga y personales y de los planes museológicos o museísticos que tuviera. Esa autorización previa para la creación de museos le permitía para los museos que son más pequeños establecer acuerdos con otros centros, con instituciones públicas o privadas, para cumplir los requisitos que les faltaban. Nosotros permitimos a los museos que, si quieren, hagan una colaboración para cubrir esos requisitos que no puede cubrir por sí mismo, pero que puede cubrir a través de convenios o de acuerdos con otras instituciones que le puedan suministrar, universidades, fundaciones, gestión privada, colectivos de profesionales, etcétera. Y además añadimos en esa autorización la nueva categoría para englobar esos museos que nos estaba costando de alguna manera incluir en la legislación o en la supervisión de la administración de la comunidad. De esa manera añadimos el Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural. Esto dio como resultado las tres categorías, museo, colección y centro de interpretación, que fueron las que de alguna manera derivaron la nueva denominación de la ley, que pasó de ser ley de museos a ley de centros museísticos. Simplemente ley de centros museísticos fue la manera que tuvimos de englobar este fenómeno en tres categorías. Y además establecimos que esa autorización debería establecer una vinculación permanente del titular del centro y del centro con el plan museológico que había presentado en la tramitación y con los programas de viabilidad y de seguridad o accesibilidad que había incluido. Ese plan museológico incluíamos además esos programas como parte de un plan museológico obligatorio para los tres tipos de centros y que pretendía de alguna manera elevar la calidad y la excelencia de los centros museísticos de la comunidad. Ahí se explica brevemente lo que es cada uno de esos programas. El programa de viabilidad es el que describe los recursos y los costes
así como la rentabilidad social y cultural del centro. El programa de seguridad debe señalar las necesidades de protección de colecciones, las instalaciones con las que cuenta el centro, el personal con las que cuenta y el público al que está dirigido o el público que visita el museo. Y además, exigiéndose para todos los centros gestionados por administraciones públicas, incluíamos un programa de accesibilidad que debía incluir las medidas previstas en materia de accesibilidad. Todo esto lo pretendemos articular a través de la red de centros museísticos, que deja de ser un sistema jerárquico para crear un sistema propiamente dicho en retícula. Una red que establece conexiones igualitarias entre todos los miembros, respetando la autonomía y el intercambio equitativo de beneficios entre unos y otros. La red la componen el Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos, que tiene diferentes secciones, una para cada tipo de centro, los centros museísticos dependientes de la comunidad autónoma, que son los 9 provinciales y los 4 regionales, los órganos y servicios administrativos y técnicos de la comunidad o de otra titularidad, en este caso sería el Servicio de Museos, el Centro de Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, algún otro tipo de servicio administrativo, el sistema Tapuerca, Cultura de la Evolución, donde se inserta el Museo de la Evolución Humana y que nos sirvió un poco como modelo de gestión de la red de centros, la colección de arte contemporáneo de Castilla y León, que es una colección de obras que a su mejor protección se decidió ingresarlo dentro de la red, los centros museísticos autorizados que solicitaran la integración, alguna red de museística de ámbito inferior si existiera, que de momento no existe, y también establecimos el modo de funcionamiento de la red de centros, que es a través de proyectos museísticos de colaboración. Esa red, como he mencionado antes, se articulaba en función de museos de ámbito temático, fundamentalmente los 4 regionales, que son Sacre en el arte contemporáneo, el de la evolución humana, sobre todo en la prehistoria y la evolución humana, el etnográfico de Castilla y León en cuestiones etnográficas y el de saber un poco dirigido a la museología industrial. Y los museos provinciales que funcionaban o que funcionarían como cabeceras en el ámbito territorial, dentro de su propia provincia, y en el ámbito temático, dentro del patrimonio cultural fundamentalmente. La labor de los museos provinciales en estos momentos es, además de informar las solicitudes de autorización, es el asesoramiento a los museos que optan a la creación, la gestión de centros dependientes de rango inferior que se le atribuyan y que en estos momentos no se ha producido, la gestión del directorio de centros museísticos y la inspección de los centros. Para organizar todo esto decidimos establecer un directorio que realmente lo que es el registro de los museos en los que a museos autorizados, donde se inscribe estos centros, que sirve como registro administrativo público y instrumento de consulta, que suministra anotaciones registrales y certificaciones a efectos fundamentalmente de subvenciones y otro tipo de ayudas públicas que nos debe facilitar la gestión informativa, patrimonial y turística y que nos debe servir también como elemento de difusión y de oferta museística de Castilla y León. La pertenencia a la red tiene una serie de beneficios que podemos ver en esta pantalla. Uno de ellos es la posibilidad o el derecho de los centros a ostentar los signos identificativos de la red, de manera que las personas que visitan el centro se den cuenta de que ese centro pertenece a la red de museos de Castilla y León, como una manera de promover la excelencia y la participación de los centros en la red museística. Permite la posibilidad de optar a líneas de ayuda específicas de la consejería. Permite el asesoramiento específico y técnico por parte de los museos que son cabecera de red.
También permite la recepción de depósitos de la colección museística de Castilla y León, es decir, de los fondos que están asignados a los museos que dependen de la comunidad autónoma, una de las cuestiones que más se demanda en el caso de los museos que pertenecen a la red. Y también permite un acceso preferente a la restauración, a circuitos expositivos, a itinerarios turísticos, a medios publicitarios y a la asistencia a cursos técnicos por parte de la Junta de Castilla y León. De modo que el cambio de sistema red lo quisimos de alguna manera ilustrar con este gráfico en el que veis que el sistema de museos es una construcción jerárquica en la que la base está compuesta por los centros museísticos, en la que el centro está ocupado por los servicios de la comunidad autónoma y que está todo amparado por el sistema de museos a cargo de la Comunidad de Castilla y León. Mientras que la red de museos de Castilla y León, la red museística nueva del año 2014, ya configura una retícula de participaciones en las que la red museística suministra a los centros a través de los museos de cabecera o les suministra también beneficios a través de los servicios y del directorio, siempre con la Junta de Castilla y León como núcleo irradiador de esa serie de beneficios. En definitiva, la ley en los últimos años ha conseguido este panel de centros museísticos autorizados. Y de ahí está la razón por la que en el primer gráfico correspondiente al año 94 veíamos que había 350 museos, pero que con la corrección de la aplicación de la nueva ley se convirtió en 163 museos. Naturalmente, de los 350 museos que tiene la comunidad autónoma, solamente hay 163 museos o centros museísticos autorizados, según esa numeración que veis ahí. Y la red museística de Castilla y León, pues apenas llega a lo que sería la séptima parte de todos los museos que consideramos que existen en la comunidad de Castilla y León. Pero bueno, estamos empezando a trabajar después de unos años en los que ha habido un impasse. Estamos empezando a impulsar de nuevo la red de museos con el objetivo de corregir esta dinámica y mejorar la aplicación de la ley. Bien, en este contexto de los últimos años de globalización, en este contexto de pandemia, de salida de confinamiento, de la crisis económica, un punto en que los museos están cambiando las dinámicas de formación, de creación, de visita a través de museos de franquicia, de museos globales, pues me pareció muy atinada la propuesta del ICOM de este año para el Día Internacional de los Museos. Después de la grave pandemia, del periodo tan drástico que hemos pasado, si otra cosa hemos tenido es la posibilidad de habernos sentado y parado a reflexionar. Ha sido un momento, como decía Icon, para recuperar y reimaginar el museo. Y en esa reflexión sobre el futuro del museo y sabiendo que la legislación de la comunidad es la que es de hace 7 años, que no la podemos cambiar y que, bueno, nos puede servir como instrumento para el futuro de los museos, le queremos dar una vuelta a lo que era la misión de los museos y queremos que el museo del futuro, el Museo Castellano y Leonés del futuro, ya no sea un museo centrado en los objetos, sino que sea un museo centrado en las personas. De esta manera, siguiendo ese esquema, esas preguntas que nos hacíamos un poco antes, vemos que la misión, la razón del ser del museo, ¿qué es el museo? Pensamos que nuestro objetivo es contribuir a que los ciudadanos sean felices. Entendemos que la cultura es un bien esencial, entendemos que el museo es un lugar donde la persona, el beneficiario del museo, el usuario, el visitante, se tiene que encontrar a gusto, donde tiene que acudir a él para mejorar su vida, donde tiene que realmente ser más feliz. Y con el objetivo de
de que la sociedad sea mucho más plena, que la sociedad esté más desarrollada y que la sociedad sea mucho mejor a partir de la contribución, en este caso, del museo. Las funciones tradicionales del museo las damos una vuelta. No podemos dejar de custodiar, de investigar, de exponer, etcétera, pero siempre tiene que va a tener que ser a partir de un museo que sea responsable, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Un museo que sea transparente, que rinda cuentas ante sus usuarios y sus beneficiarios. Un museo que además sea también integrador, que acoja a todos los colectivos, a cualquier grupo social o grupo comunitario que quiera participar. Y realmente esta es la palabra, una de las palabras importantes en el museo que pensamos que tiene que estar en el futuro. Un museo participativo, un museo construido a partir de las contribuciones de cada una de las personas, de cada uno de los colectivos y de cada uno de los beneficiarios del museo. Y bueno, pues evidentemente le vamos a atribuir unos requisitos, claro, a los requisitos anteriores de edificio, colección, planes, medios, le vamos a exigir que tenga pensamiento crítico, que haya una reflexión de las colecciones, una reflexión de los discursos, una reflexión de las cuestiones que se presentan al ciudadano, que el museo tenga también un compromiso, que se comprometa con la ciudadanía, con la sociedad, con el desarrollo, con las funciones, las fines y la misión que estamos planteando arriba y que sea sobre todo un lugar de encuentro. Estamos a veces hablando de museos como plazas, eh, que es como ágoras, que es una idea, una imagen muy evocadora, pero que no centra realmente lo que tiene que ser el museo, porque las plazas pueden estar vacías. Las plazas son plazas y son lugares de reunión y de encuentro cuando se insta a la comunidad a que se participe. Eh, y cómo es todo esto que estamos planteando, lo hacemos para intentar mejorar la vida de las personas a las que está destinado el museo. El Museo del Futuro tiene que ser fundamentalmente, como siempre ha sido, un custodio patrimonial, pero como estamos viendo, tiene que ser un lugar donde se cree la comunidad y donde la comunidad cree al museo también. Un museo que además garantice el acceso a la cultura a todas las personas. Un museo que además sea un mecanismo para la educación de todos, sostenible, como he dicho antes, económica, ambiental y socialmente. Museo que además también sea excelente, que plantee un código ético de funcionamiento interno y que exhiba ese código ético ante su público. Que sea el lugar donde los grupos de interés internos, ya sea el personal, los proveedores, las fundaciones, los amigos y los externos, beneficiarios, usuarios, visitantes, aficionados, turistas, donde todos se encuentren a gusto, donde sea cómodo. Y todo ello a través de la accesibilidad de sus cuentas y la transparencia de su gestión. Ahora lo único que nos queda es intentar dar esa vuelta a la legislación y de alguna manera interpretarla. Ya sabéis que las leyes, por muy estrictas que estén redactadas, son siempre interpretables y se pueden aplicar de muchas maneras. Entonces nuestro trabajo actual se va a dirigir hacia el análisis de las necesidades de los centros y de dotar sobre todo los museos de cabecera, que son la punta de lanza de nuestra red museística, dotarlos de la normativa de desarrollo correspondiente, que hasta ahora no se ha producido, de una organización de trabajo que permita un trabajo mucho más eh, certero, de dotar del personal suficiente, de la formación adecuada y de dotar también de estrategias digitales que no solamente se centren en ser una réplica de la visita presencial, sino que también estén a la búsqueda del conocimiento de las personas y de la oferta museística. Vamos a hacer a través de un trabajo de base desde las cabeceras, con un modelo que queremos que esté basada en la estabilidad
y la previsión en la programación, de manera que con anticipación los centros cabeceras sepan, y los centros también a los que van destinados los beneficios de la red, sepan cuáles son los medios con los que van a contar en los años siguientes. Lo vamos a hacer a través del desarrollo de alianzas con instituciones, grupos profesionales, asociaciones, universidades, sectores de gestión, el Consejo de Museos de Castilla y León, entre otros, que nos ayuden a interpretar cuáles son las necesidades del museo y que nos ayuden a concretar cómo vamos a cubrir esas necesidades. Lo vamos a intentar hacer a través de la habilitación de incentivos, que no tienen por qué ser siempre económicos, y pero que siempre estén supeditados a la creación de proyectos multiagente, es decir, que si existen ayudas o si existen beneficios, sean para proyectos que engloben a diferentes museos, sobre todo si son de entornos rurales, que se constituye como una de las necesidades más básicas de la legislación, de la actividad de la política museística de la Comunidad de Castilla y León, y a través de un perfeccionamiento de los beneficios que les puede dar la red. En definitiva, nos estamos dando cuenta de que cada museo, cada entorno, cada comunidad y cada público son diferentes. Y como son realidades diferentes, a través de esa red museística tenemos que cubrir diversas necesidades, y cada una tiene una respuesta diferente. No sirve lo mismo para los museos del entorno soriano que para los museos del entorno zamorano, por muy castellanos leoneses que sean los dos, pero porque no tienen una dinámica igual. La cuestión de distribución geográfica, la cuestión de la economía y de la sociedad son diferentes. Queremos también que el museo se defina a partir de quién falta, de quién no está yendo al museo, de por qué no está yendo al museo y cuáles son las maneras de incluir a esas personas que no van al museo, o porque no quieren o porque no pueden. Y en definitiva queremos llegar a todos, desde todos, como producto de un desarrollo, de una pertenencia, porque queremos generar que la idea en el usuario del museo de que el museo le pertenece y de que él pertenece al museo. Ya no es solo la cuestión de perdón, la cuestión de que tengas un museo, sino si perteneces al museo o no perteneces al museo. Y creo que ahí está un poco el centro de nuestro trabajo. Desde luego todo esto va a ser bastante difícil, porque no es lo mismo trabajar en un museo, tener una serie de medios, una serie de personal, una serie de objetivos, y poderlo aplicar con un presupuesto que se dispone, que hacerlo para la totalidad de los museos de una comunidad autónoma tan grande como Castilla y León. Y bueno, este es un poco el futuro que quiero anunciaros. Hace poco que estamos trabajando en este proyecto y espero en poco tiempo empezar a poder daros resultados y poder enseñaros cómo estamos trabajando esto de una manera más concreta. Y sin más, pues gracias por haberme escuchado. Espero que os haya interesado. Sobre todo a mí me ha interesado mucho la parte final me interesa que os quedéis mucho con la parte final, porque es la que yo creo que es la que debemos de alguna manera orientar nuestro trabajo futuro. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.